Papá, es mi primera clase de pintura y tu pincel me parece demasiado grande para mí. Esas palabras resonaban en mi memoria como el eco de una campana antigua, marcando el comienzo de un camino del que jamás podría regresar. Un camino que transformaría para siempre la vida de dos personas que solo se tenían el uno al otro en este mundo inmensamente solitario. Mi nombre es Selena. Tengo 18 años recién cumplidos, y durante toda mi existencia, mi vida transcurrió en la quietud de una pequeña casa de campo en las afueras de Sevilla, donde el tiempo parecía moverse más despacio que en cualquier otro lugar del mundo. Era el año 1985, y aunque las ciudades españolas bullían con el entusiasmo de la democracia recién estrenada, nuestra vida permanecía anclada en una rutina tranquila, casi monástica. Vivía únicamente con mi padre, don Rafael, desde que mi madre decidió partir cuando yo apenas contaba 5 años de edad. Simplemente se fue una mañana de primavera, dejando solo una nota sobre la mesa de la cocina que decía: «No puedo más. Perdónenme». Nunca más supimos de ella. Ni una carta, ni una llamada, ni siquiera un rumor que llegara desde algún pueblo vecino. Se desvaneció como el rocío bajo el sol implacable del mediodía andaluz. Desde aquel día aciago, mi padre y yo nos convertimos en un solo universo. Dos astros orbitando uno alrededor del otro, encontrando consuelo y significado en nuestra mutua compañía. Él era un hombre de presencia imponente, con sus 50 años bien llevados, su cabello negro salpicado de canas plateadas que le otorgaban un aire distinguido, y esas manos grandes y ásperas de quien ha trabajado la tierra y tallado madera durante décadas. Don Rafael era carpintero de profesión, y en su taller anexo a nuestra casa creaba muebles de una belleza singular que vendía en los mercados de la región. Durante 13 años, nuestra existencia fluyó como un río manso. Yo ayudaba en las tareas del hogar, estudiaba en la pequeña escuela del pueblo, y por las tardes observaba a mi padre trabajar en su taller, admirando cómo sus manos transformaban trozos de madera sin forma en objetos de utilidad y belleza. Él me enseñó todo: a cocinar el gazpacho perfecto, a remendar la ropa, a leer entre líneas los silencios de las personas, y sobre todo, me enseñó que el amor verdadero es aquel que permanece incluso cuando todo lo demás se desmorona. Éramos, en palabras del párroco del pueblo, un ejemplo de resiliencia y amor familiar. Pero como suele ocurrir, las palabras de los demás rara vez capturan la complejidad real de una vida. Cuando cumplí 18 años, en la primavera de 1985, algo extraordinario ocurrió. Obtuve una beca para estudiar literatura en la Universidad de Sevilla. Era un sueño que parecía imposible para la hija de un carpintero de pueblo, pero mis calificaciones habían sido excepcionales, y una profesora que creía en mí movió los hilos necesarios. Mi padre, aunque visiblemente orgulloso, no pudo ocultar la sombra de melancolía que cruzó su rostro cuando recibimos la noticia. «Vas a volar alto, mi pequeña paloma», me dijo aquella tarde, abrazándome con fuerza contra su pecho. «Pero prométeme que no olvidarás de dónde vienes». Nunca olvidaré el olor a serrín y barniz que impregnaba su camisa aquel día. Un aroma que para mí siempre significó hogar, seguridad, amor incondicional. El cambio fue abrupto y desconcertante. De pronto me encontré sumergida en un mundo que no conocía, aulas repletas de estudiantes que hablaban de autores que yo apenas había leído, cafeterías donde se discutía de política y filosofía hasta el amanecer, residencias universitarias donde las chicas se contaban secretos entre risas y cigarrillos. Era emocionante y aterrador a partes iguales. Durante las primeras semanas, regresaba a casa cada fin de semana sin falta. Tomaba el autobús de las 6 de la tarde del viernes y no me movía de nuestro pequeño refugio hasta el domingo por la noche. Mi padre me recibía siempre con una cena preparada y esa sonrisa suya que iluminaba toda la estancia. Pero con cada visita, notaba algo diferente en él. Una quietud nueva, un silencio más profundo. La casa, que antes resonaba con nuestras conversaciones y risas, ahora parecía demasiado grande y demasiado vacía para un solo hombre. «¿Cómo va todo por aquí, papá?», le preguntaba mientras cenábamos. «Bien, hija, todo bien. El trabajo no falta y los vecinos preguntan siempre por ti», respondía con su tono habitual, pero yo percibía la soledad que se escondía detrás de cada palabra. Fue a medida que avanzaba el semestre cuando comencé a espaciar mis visitas. Una compañera de clase, Sofía, me introdujo en el circuito de fiestas universitarias. Al principio rechacé las invitaciones, sintiéndome fuera de lugar entre aquellos jóvenes que parecían haber nacido sabiendo cómo divertirse. Pero Sofía era persistente,
y una noche de octubre finalmente cedí. Recuerdo esa primera fiesta como si hubiera sido ayer. Fue en un piso compartido del centro de Sevilla, con las ventanas abiertas de par en par dejando entrar la brisa nocturna que traía consigo el aroma de los naranjos en flor. La música atronaba por los altavoces, había gente por todas partes, y alguien me puso un vaso de sangría en la mano casi sin que me diera cuenta. Al principio me sentí incómoda, observando desde un rincón cómo los demás bailaban y reían sin inhibiciones. Pero después del segundo vaso, algo cambió. La timidez comenzó a disolverse, y por primera vez en mi vida, sentí una libertad embriagadora. Esa noche regresé a la residencia pasadas las 3 de la madrugada, con los pies adoloridos de tanto bailar y una sonrisa que no podía borrar de mi rostro. Había sido mágico. Me había sentido parte de algo más grande que yo misma, conectada con aquellos extraños que durante unas horas se convirtieron en compañeros de aventura. A partir de entonces, las fiestas se volvieron cada vez más frecuentes. Los viernes ya no los pasaba en el autobús de regreso a casa, sino en algún bar del barrio universitario, rodeada de nueva gente, nueva música, nuevas experiencias. Las visitas a mi padre se redujeron a una vez al mes, y cuando regresaba, la culpa me atenazaba el estómago al ver cómo sus ojos se iluminaban con mi llegada, revelando cuánto había esperado ese momento. «Te has vuelto toda una señorita de ciudad», me decía con una mezcla de orgullo y nostalgia, observando mi ropa nueva, mi peinado diferente, el maquillaje que ahora usaba. «No cambies tanto que dejes de ser mi Elena», añadía en voz baja, casi para sí mismo. Pero yo sí estaba cambiando. Lo sentía en cada fibra de mi ser. La chica tímida del pueblo estaba dando paso a una joven que descubría el mundo, que probaba el sabor de la independencia, que se sentía viva de una manera que nunca antes había experimentado. Y con cada transformación, la distancia entre mi padre y yo parecía ensancharse un poco más. Llegó diciembre, y con él, las fiestas de fin de semestre. Una noche particularmente fría, asistí a una celebración en un antiguo palacete reconvertido en centro cultural. La música era diferente aquella noche, más sofisticada, y alguien había preparado cócteles que sabían a frutas tropicales y a promesas de aventuras lejanas. Bebí más de lo que debía, permítanme ser honesta. El alcohol me hacía sentir audaz, invencible, como si pudiera conquistar el mundo entero con solo desearlo. Cuando miré el reloj, eran casi las 2 de la madrugada. Con los sentidos embotados por el alcohol y la euforia de la noche, tomé un taxi de regreso a casa de mi padre. No sé exactamente qué me impulsó a hacerlo en lugar de regresar a la residencia. Quizás la culpa acumulada, quizás la nostalgia repentina, o quizás simplemente el capricho de quien ha bebido demasiado. El taxi me dejó frente a nuestra casa pasadas las 3. La luz del porche estaba encendida, como siempre que me esperaba. Abrí la puerta con mi llave, tratando de hacer el menor ruido posible, pero por supuesto que él me escuchó. Mi padre siempre había tenido un oído extraordinario. Lo encontré en su estudio, sentado frente a su escritorio de caoba donde solía hacer los bocetos de sus muebles. La lámpara de bronce proyectaba un círculo de luz dorada sobre los papeles esparcidos, dejando el resto de la habitación en penumbras. Estaba vestido con su camisa de franela a cuadros y esos pantalones de pana que se negaba a reemplazar a pesar de los años. Al verme entrar, levantó la vista de sus dibujos y una sonrisa se dibujó en sus labios. En ese momento, iluminado por la luz cálida de la lámpara, con sus canas brillando como hilos de plata y esas arrugas de expresión que marcaban su rostro como mapas de una vida bien vivida, me pareció más guapo que nunca. No como padre, sino como hombre. El pensamiento me sobresaltó, pero el alcohol amortiguó mi alarma. «Buenas noches, papá», exclamé con una alegría artificial, acercándome con paso inseguro y dándole un golpe juguetón en el hombro. Él se rió, esa risa profunda que siempre me había reconfortado, y se reclinó en su silla giratoria. «Alguien ha estado celebrando, por lo que veo», comentó con tono divertido, aunque percibí la preocupación subyacente en su voz. «Hueles a perfume caro y a vino más caro aún». «Estoy disfrutando de la vida, papá. Como tú siempre me dijiste que hiciera», respondí, dejándome caer en el sofá de cuero que había junto a la ventana. La habitación comenzaba a dar vueltas suavemente. Él me observó en silencio durante unos segundos que se hicieron eternos. Había algo diferente en su mirada aquella noche, algo que no sabría describir con precisión. No era solo preocupación paternal o ternura. Había otra cosa,
algo más profundo y más perturbador que hacía que mi corazón latiera un poco más rápido. «Ve a darte una ducha, cariño», me dijo finalmente, con una suavidad que contrastaba con la intensidad de su mirada. «Te sentirás mejor». Me levanté con dificultad y me dirigí al baño, consciente de que sus ojos seguían cada uno de mis movimientos. El pasillo parecía más largo de lo habitual. Las paredes se inclinaban ligeramente hacia mí. Entré al baño y, por costumbre arraigada desde la infancia, dejé la puerta entornada. Nunca la cerrábamos completamente en nuestra casa. Era uno de esos hábitos familiares que se establecen sin razón aparente y permanecen por inercia. El agua caliente fue una bendición. Dejé que corriera sobre mi cabeza, arrastrando el humo de los cigarrillos ajenos, el olor a perfume mezclado con sudor, la sensación pegajosa del alcohol. Cerré los ojos y me permití simplemente existir bajo el chorro reconfortante, sintiendo cómo la tensión abandonaba mis músculos uno por uno. Pero entonces, a través del vapor que comenzaba a llenar el baño, distinguí una silueta al otro lado de la puerta entreabierta. Era él. Mi padre estaba allí, de pie en el pasillo, observándome a través de la cortina translúcida de la ducha y la bruma del vapor. Su figura se recortaba contra la luz tenue que venía del estudio, inmóvil como una estatua. No se escondía ni pretendía disimular su presencia. Simplemente me miraba. Debería haberme sentido alarmada, incómoda, violentada incluso. Pero el alcohol todavía nublaba mi juicio, y algo más, algo que no quiero nombrar, hizo que no apartara la mirada. Nos quedamos así, observándonos a través de la cortina y el vapor, en un momento suspendido en el tiempo donde todas las reglas normales parecían haber dejado de aplicar. El agua seguía cayendo sobre mi piel, pero ya no sentía su temperatura. Solo era consciente de su mirada, de cómo recorría mi silueta difuminada por la cortina, de cómo mi propio corazón latía con una fuerza que amenazaba con romper mis costillas. ¿Cuánto tiempo permanecimos así? Segundos. Minutos. No podría decirlo. El tiempo había perdido todo significado. Finalmente, cerré el grifo. El silencio que siguió fue ensordecedor, solo interrumpido por el goteo lento del agua y el sonido de mi respiración acelerada. Tomé la toalla que colgaba junto a la ducha y me envolví en ella, consciente de cada movimiento, de cada roce de la tela contra mi piel. Cuando salí del baño, él seguía allí. Ya no en el pasillo, sino apoyado contra el marco de la puerta de mi habitación, con los brazos cruzados sobre el pecho y esa expresión inescrutable que había aprendido a leer durante años de convivencia, pero que ahora me resultaba completamente indescifrable. «¿Estás bien, Elena?», me preguntó con voz ronca, casi un susurro. La pregunta era simple, pero cargaba un peso que iba mucho más allá de las palabras. No me preguntaba si estaba mareada por el alcohol o cansada por la noche. Me preguntaba algo mucho más fundamental, algo que ambos sabíamos pero que ninguno se atrevía a verbalizar. «Sí», respondí, aunque no estaba segura de a qué estaba respondiendo exactamente. Dio un paso hacia mí, y luego otro. El espacio entre nosotros se redujo hasta que pude sentir el calor que emanaba de su cuerpo, oler el aroma familiar a madera de cedro y tabaco de pipa que siempre lo acompañaba. Levantó una mano lentamente, dándome todo el tiempo del mundo para apartarme, para detenerlo, para romper ese hechizo peligroso que se había tejido entre nosotros. Pero no lo hice. Su mano tocó mi mejilla con una ternura que me hizo cerrar los ojos. Sus dedos ásperos, curtidos por años de trabajo manual, acariciaron mi piel con una delicadeza que nunca le había conocido. No era el toque de un padre consolando a su hija. Era algo completamente diferente, algo que traspasaba todas las fronteras que deberían existir entre nosotros. «Mi hermosa niña», murmuró, y en su voz había dolor, deseo, confusión, amor, todo mezclado en una amalgama imposible de separar. Abrí los ojos y lo miré. Realmente lo miré, quizás por primera vez en mi vida como algo más que mi padre. Vi al hombre que había estado solo durante 13 años, que había sacrificado toda posibilidad de rehacer su vida para dedicarse a criarme, que había convertido su mundo en un círculo cada vez más pequeño cuyo único centro era yo. Vi la soledad en sus ojos, el anhelo, la lucha interna que libraba contra sí mismo en ese preciso instante. Y vi, para mi terror y fascinación, mi propio reflejo en sus pupilas. Vi que yo también estaba librando la misma batalla. «Papá», comencé, pero él puso un dedo sobre mis labios, silenciándome. «No digas nada», susurró. «Por favor, no digas nada».
Su mano descendió de mi mejilla a mi cuello, sus dedos trazando el contorno de mi clavícula con una lentitud tortuosa. Cada caricia era una pregunta silenciosa, y mi inmovilidad, mi respiración entrecortada, mi incapacidad para apartarme, eran mi respuesta. El mundo exterior había dejado de existir. Ya no había universidad, ni fiestas, ni planes de futuro. Solo existía esa habitación, esa luz tenue que entraba del pasillo, el sonido de nuestras respiraciones sincronizándose y el abismo vertiginoso que se abría a nuestros pies, invitándonos a saltar. «Esto está mal», dije finalmente, aunque mi voz sonó débil, sin convicción. «Lo sé», respondió él, y el dolor en su voz era palpable. «Dios sabe que lo sé. Pero…». No terminó la frase. No hacía falta. Ambos sabíamos lo que quedaba sin decir. Me atrajo hacia él, y yo fui sin resistencia, como una marioneta cuyos hilos hubieran sido cortados. Su abrazo era diferente a todos los abrazos paternales que me había dado durante 18 años. Era más estrecho, más urgente, más desesperado. Sus manos recorrían mi espalda por encima de la toalla, memorizando cada curva, cada contorno, como si temiera que fuera a desaparecer en cualquier momento. «No sé qué me está pasando», murmuró contra mi cabello. «No sé qué nos está pasando». Permanecimos abrazados durante largo rato, cruzando líneas invisibles pero definitivas, transformando para siempre la naturaleza de nuestra relación. No hubo un momento único de transgresión absoluta aquella noche, pero sí 1000 pequeñas transgresiones que, sumadas, cambiaron todo para siempre. Cuando finalmente nos separamos, ninguno de los dos podía sostener la mirada del otro. La vergüenza, la confusión y algo más intenso y peligroso llenaban el espacio entre nosotros como un gas tóxico. «Deberías dormir», dijo él con voz temblorosa. «Hablaremos mañana». Pero ambos sabíamos que mañana no hablaríamos de esto. Que quizás nunca hablaríamos de esto con palabras. Algunas cosas son demasiado grandes, demasiado aterradoras, demasiado prohibidas para ser nombradas en voz alta. Entré en mi habitación y cerré la puerta. Me dejé caer en la cama sin ni siquiera quitarme la toalla, temblando aunque no tenía frío. Mi mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Parte de mí gritaba que aquello había estado terriblemente mal, que debía marcharme por la mañana y no regresar nunca. Pero otra parte, una parte que me aterrorizaba reconocer, había sentido algo profundo e innegable en sus brazos. Algo que iba más allá de la familiaridad, más allá del amor filial. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cuándo exactamente había comenzado a desdibujarse la línea entre padre e hija? ¿Había sido esa noche, o llevaba tiempo gestándose sin que ninguno de los dos quisiera verlo? Las preguntas se agolpaban en mi mente sin encontrar respuestas. El sueño tardó horas en llegar, y cuando finalmente lo hizo, fue agitado y lleno de sueños que preferiría olvidar. A la mañana siguiente, desperté con dolor de cabeza y un nudo en el estómago. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando mi habitación con una claridad cruel que hacía imposible esconderse de la realidad de lo ocurrido. Me vestí lentamente, posponiendo el momento inevitable de enfrentarme a él. Cuando finalmente reuní el coraje para salir de mi habitación, encontré la casa vacía. Una nota sobre la mesa de la cocina, escrita con su letra angular y precisa, decía simplemente: «He salido a entregar un pedido. Volveré por la tarde. Hay café recién hecho y pan en la alacena». El alivio me inundó, mezclado con una punzada de decepción que no quise analizar. Tomé una taza de café, pero no pude probar el pan. El estómago se me había cerrado completamente. Pasé el día evitando pensar, llenando cada momento con actividades sin sentido. Limpié mi habitación aunque ya estaba limpia. Hojeé viejos libros sin leer realmente las palabras. Miré por la ventana el paisaje familiar que de repente me parecía extraño y ajeno. Cuando él regresó al caer la tarde, el aire se espesó inmediatamente con todo lo no dicho. Preparó la cena en silencio mientras yo ponía la mesa. Nos sentamos uno frente al otro como habíamos hecho miles de veces, pero ahora cada gesto estaba cargado de un significado nuevo y perturbador. «Elena», comenzó finalmente, dejando los cubiertos sobre el plato sin haber probado apenas la comida. «Sobre anoche». «No», lo interrumpí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. «No hablemos de eso. Por favor». Él asintió lentamente,
con expresión de alivio y tristeza a partes iguales. Volveré a Sevilla mañana, añadí. Tengo exámenes finales la próxima semana. Por supuesto, respondió, aunque ambos sabíamos que esa no era la verdadera razón de mi prematura partida. El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo. Esa noche dormí con la puerta cerrada con llave por primera vez en mi vida. Y cuando me marché a la mañana siguiente, nuestro abrazo de despedida fue breve, casi formal, dos extraños despidiéndose en lugar de padre e hija. Durante las siguientes semanas, me sumergí en los estudios con una intensidad casi maníaca, usando los libros y exámenes como escudo contra mis propios pensamientos. No regresé a casa para Navidad, inventando una excusa sobre un trabajo grupal que debía entregar en enero. Mi padre no insistió. Hablábamos por teléfono una vez por semana, conversaciones breves y superficiales donde ambos fingíamos que todo era normal, que aquella noche no había existido, que la grieta que se había abierto entre nosotros podía ser ignorada si simplemente no la mirábamos. Pero las grietas no se cierran solas. Y lo que no se nombra no desaparece, simplemente se hunde más profundo, donde late y crece en la oscuridad hasta que ya no puede ser contenido. Esa es mi historia, o al menos el comienzo de ella. Una historia de cómo las líneas que parecían tan claras pueden desdibujarse cuando menos lo esperas, de cómo el amor puede transformarse en algo que no tiene nombre en ningún diccionario, de cómo dos personas que lo son todo la una para la otra pueden convertirse en la perdición mutua. No puedo decirles cómo termina esta historia porque aún estoy viviéndola. Llevo estas palabras, este secreto, esta culpa y esta confusión conmigo cada día. A veces, en las noches solitarias de mi residencia universitaria, me pregunto si habría sido diferente si mi madre no nos hubiera abandonado, si mi padre hubiera rehecho su vida con otra mujer, si yo hubiera ido a una universidad más lejana. Pero las preguntas hipotéticas no cambian la realidad. Y la realidad es esta. Algo cambió aquella noche de diciembre, algo que no puede deshacerse, que ha alterado para siempre la manera en que nos vemos el uno al otro. ¿Es amor? ¿Es soledad transformada en algo oscuro y prohibido? ¿Es la consecuencia natural de dos personas que solo se tenían la una a la otra durante demasiado tiempo? No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Lo que sí sé es que cuando pienso en él, mi corazón late con una mezcla de amor filial, culpa, vergüenza, y sí, también deseo. Un deseo que me aterra reconocer, pero que no puedo negar por completo. Esta es la historia de un secreto que nos consume lentamente, que nos aísla del resto del mundo, que nos condena a vivir en un limbo donde no somos padre e hija pero tampoco podemos ser nada más. Es la historia de un amor que quizás nunca debió existir, pero que existe de todas formas, feroz e innegable, arrastrándonos hacia un destino que ninguno de los dos comprende completamente. Y ahora que he comenzado a contar esta historia, me doy cuenta de que quizás contar es la única forma de exorcizar los demonios que llevamos dentro. O quizás, y esto me aterra aún más, contar es solo la manera de darles forma, de hacerlos más reales, más sólidos, más imposibles de ignorar. El tiempo dirá. Porque aunque he huido físicamente, aunque pongo kilómetros de distancia entre nosotros, sé que eventualmente tendré que regresar. Tendré que mirar a mi padre a los ojos nuevamente y decidir quiénes somos, quiénes queremos ser, y si podemos vivir con las consecuencias de esa decisión. Hasta entonces, llevo este secreto como una segunda piel, pesada e incómoda, pero imposible de quitarme. Es mi cruz, nuestra cruz, y la llevaremos solos, porque ¿a quién podríamos contarle algo así? ¿Quién podría entender la complejidad de sentimientos que no tienen nombre en ningún idioma? Esta es mi historia. El secreto que nos consume. Y ahora, de alguna manera, también es la suya, querido lector. Porque al leer estas palabras, ustedes también llevan un pedazo de este peso. Y quizás, solo quizás, eso haga que sea un poco más liviano de soportar.